grabando. Bien, entonces allí tenemos preguntas. Le voy a lanzar las preguntas, pero acuérdense que en cualquier momento de ustedes tener una observación, un comentario u otra pregunta, pueden hacerla y pueden brincar a otra pregunta. ¿Okay? No debemos estar por ese camino obligatorio. Entonces, ¿por qué es un misterio la feminidad según Freud? ¿Y expresa algo acerca de eso? ¿Ah? Que todo se basa en eso. Él está analizando, primero él empieza, es que él mezcla diferentes temas. Ajá. Pero a mí no sé si contesto exactamente eso, pero es que a mí me llamó mucho la atención que él lo que lo motivó a escribir fue de que la mujer es el ave pasivo, y da el ejemplo del óvulo, de que el óvulo permanece estático esperando a que sea interceptado por el espermatozoide. Entonces el hombre es el activo, en el sentido de que usa el ejemplo también del espermatozoide, de que es el que llega a este movimiento, pero que que nosotros combinamos las dos, activo y pasivo. Porque, por ejemplo, la mujer cuando está lactando a su bebé o cuando lo está cuidando, pues es un rol activo que ella está haciendo. Y el hombre, para poder socializar y poder ser parte de esta sociedad, tiene que ser pasivo para poder estar ahí. Entonces se mezclan los dos. Y él por eso él llama, no realmente solo la feminidad, pero él llama que todos nosotros somos bisexuales, por eso. Por ese sentido. Muy bien. Sí, en realidad, ¿hay alguien más que quiera comentar acerca de eso? Vamos a recoger varios comentarios y después discutir. Sí, él habla de la bisexualidad. Y en realidad sabemos que en ese tiempo la bisexualidad incluía lo que se conoce hoy como bisexualidad propia, es decir, el deseo de relacionarse, de enamorarse, tener sexo con personas de ambos géneros o de varios géneros, y lo que hoy se conoce como el transgénero o el intersexo, porque él habla del aspecto anatómico de la bisexualidad de cada ser, sería decir, del hecho de que anatómicamente hombres y mujeres tenemos parte de lo que es la anatomía del otro género, pero de manera más pequeña. Por ejemplo, no sé si ustedes los varones han notado que aquí tienen unos pequeños pezones, ¿lo han notado? Que no les sirven por nada a ustedes, por decoración, ¿correcto? Se pueden utilizar, pero no es que son funcionales al ser, ¿no? Y que las mujeres tenemos lo que anatómicamente es un pene que no se ha desarrollado bien, porque nosotras se desarrolla la vagina con los ovarios, la matriz, pero ese pequeño pene que está afuera, conocido como clítoris, es lo que muestra que ese bisexualismo anatómico es algo pues que está en la misma anatomía de la especie. Y que entonces todos somos como, especialmente al nacer, somos amorfos, todavía no somos identificados por género. Somos identificados anatómicamente por género, por lo menos la mayoría de nosotros lo somos, pero en la búsqueda del placer, en la búsqueda de lo que nos gusta, que nos da ganas de vivir, no vamos a dirigirnos necesariamente por un lado o por otro al mismo nacer. Entonces, ese misterio le hace un chiste al comienzo, ¿no? ¿Alguien que se recuerda ese chiste? ¿Quién es el problema según Freud? ¿Por qué no se puede resolver ese misterio? Porque es tanto la mujer como el hombre. Ambos géneros, el problema. Exacto. Y él hace un chiste, ¿no? Que dice, ustedes las mujeres son el problema. Él dice, bueno, claro que ese es un chiste pues, de estilo, un poquito, ¿no? De esa lectura. Que un poquito salir del lío en que está, porque él es un hombre que está discutiendo algo que supuestamente nunca ha experimentado y que en realidad no puede llegar a una conclusión que es cierta. Acuérdate que en ese tiempo la data que él disponía era varias sesiones muy profunda que él tenía con su cliente. El psicoanálisis estaba empezando, no había data cantitativa muy extensa, solamente algunas datas cantitativas de toda su experiencia, pero esa es su interpretación de su experiencia con su paciente, así que es totalmente toda su interpretación. Pero hay ciertos puntos que son bien importantes
fase fálica. ¿Okay? Él piensa que la sexualidad comienza al nacer. Y acuérdense que eso es algo bien revolucionario para la época y también para nosotros hoy. O sea, decir que la sexualidad no es algo de algunos momentos, que siempre se da. ¿Okay? Entonces, al estar el bebé en la cuña, ¿no? Bebé o la bebé o el bebé, él dice que en esa fase fálica ese bebé se explora y que encuentra algunos sitios, alguna parte del cuerpo con que le gusta jugar. Sí, habla sobre la masturbación. Ajá, exacto. Entonces, el nene, ¿dónde a qué le gusta más? ¿Cuál es la parte de su cuerpo que le gusta más jugar? El pene. Él se explora, se toca, bla, bla, y por fin llega allí y le gusta mucho tocarse. Él dice, ok. La nena, ¿qué hace? Se va tocando y encuentra el clítoris. Y también allí pues, le gusta, encuentra ese sitio de placer y le gusta tocarse por allá. Acuérdense que esa es una de las primeras generaciones de nenes que se crían con el cuerpo libre. Porque antes se fajaban a los nenes por completo. Así que no se podían tocar. Y hoy en día se le ponen pañales hasta los 3 años. Así que lo mismo sucede desafortunadamente. Pero antes se entrenaba mucho más rápido. Okay. Entonces, él dice que, así que, no, el nene o la nena, el bebé o la bebé, en la misma cuña, descubre ese sitio de placer. ¿Okay? Lo descubre. Después él pasa a hablar de, no, ese bebé al llegar al mundo y al desear algo que le guste, ¿cuál es el ser humano con que va a asociar ese placer? El ser humano que él quiere, que él ama, que quiere que esté con él. La madre. ¿Ah? La madre. Okay. La madre. Claro que hay excepciones, porque hay nenes que no son criados por su madre, porque todo el mundo puede proporcionar cuidado y cariño y placer a un nene, pero la madre es muy importante, sea porque en la familia nuclear la madre es aquella que se ocupa de todas las quehaceres domésticos, sea porque pues la mamá que amamanta físicamente, que la mamá que amamanta sí hay que amamantar, así que hay esa reacción, esa imprenta emocional con el cuerpo de la madre, esa impresión de las emociones. El cuerpo de madre es el cuerpo que proporciona placer, el cuerpo que proporciona comida, el cuerpo que proporciona pues, ese deseo de estar cerca. ¿Okay? Y entonces la madre es un ser de género femenino. ¿Okay? Entonces después él habla de esa transición del bebé, de la fase fálica, al cómo el nene y la nena van a convertirse en un adulto cuyo comportamiento sexual y social es normativo, es decir, aceptado por la sociedad del tiempo. Parece que Viena no era la ciudad más progresista del mundo. Sabemos bien que en Viena se había dado el Congreso de Viena, donde querían borrar todo lo de la Revolución Francesa. Estamos un siglo o menos después, y estamos también en ese tiempo que se está acercando la llegada de los nazis que van a anexar Austria. Acuérdense que el mismo Freud y todos los judíos que pudieron se fueron de allí en el 37, que era el último año que se podía salir. Murió Freud en el 39 en Londres. Entonces, una época de mucha tensión. Y entonces, a esa transición, ¿verdad?, a una normatividad aceptable por el tiempo en Viena, es decir, que de uno ser una persona burgués, casado o casada, ¿no?, con sus varios roles profesionales y roles domésticos para las mujeres, hijos, 2, 3, 4, lo que sea, de uno, ¿verdad?, ajustarse. ¿Cuál es el tipo de renuncias debe hacer? ¿Cuál es el tipo de adaptaciones debe hacer el nene y debe hacer la nena? Las adaptaciones del nene son más complicadas de aquellas de la nena o son más complicadas de aquellas de la nena. Eso es como le dan a la nena las muñecas, por ejemplo. Sí,
Habla. Pues que para identificar los roles, pues le dan, o sea, tú ves una nena nacer y ya, por ejemplo, pero esto es acá moderno, ya pinta el cuarto rosita, igual los nenes de azul. Pues para ese tiempo, pues le daban a las nenas las muñecas y para que cuidaran como una madre cuida a su hijo, le daban cosas de cocina para que se vayan adaptando a los quehaceres que les va a tocar. Entonces a los nenes pues les dan otras cosas más fuertes para que sean más agresivos. Exacto. Él habla un poquito de eso, ¿verdad? Hay otros particulares de que habla. En particular, por ejemplo, el nene al crecer, el varón, de que se supone que haga que se enamore, se va a casar con su mamá, aunque le desee mucho. No, porque no puede casarse con su mamá. La sociedad no lo permite. No lo permite. ¿Cómo se conoce este tabú? Tabú del incesto. Okay. Entonces, de no poderse casar con su mamá, ¿qué va a hacer ese joven? Buscar una mujer que se parezca a su mamá. Buscar una mujer que se parezca a su mamá. Okay. Entonces, el género del objeto de amor de ese joven va a ser el mismo del primero o no. El nene va a estar casado con una persona que es del mismo género de su primer amor o no. Del mismo. No debe cambiar el género del nene. Fácil. Debe cambiar la mujer. Ok. El nene también en cuál es el sitio de su cuerpo en que experimenta el placer por primera vez. El pene. Entonces, al estar casado con esa famosa mujer y a tener sexo con ella, va a experimentar el placer en el mismo sitio o en otro sitio. En el mismo sitio, porque se supone que en ese tiempo se utilizara la posición del misionario, es decir, que se hiciera en la cama lo que es el acto reproductivo, ¿verdad? Porque no se conocía mucho de, no, o por lo menos no se empatizaba en la cultura en general otro aspecto del placer sexual que no son reproductivos. Bien, entonces para la nena ese camino es más fácil o más difícil. Más complicado. ¿Por qué es más complicado? Vamos a ver en lo específico. Porque pues empezaba pues que todos los niños pues su primer amor es su mamá. Ajá. Y después por una razón pues Freud que dice pues que la nena cuando se da cuenta lo que ella tiene para una vagina, no tiene un pene, se siente rechazada, que ella como que se siente que ella quiere un pene y después se molesta con su mamá, pues como que se queda un tiempo esperando que su mamá se da el pene, pero cuando ella se da cuenta que su mamá también tiene una vagina, ella va buscando pues el tener un pene porque ella piensa que eso es lo mejor y después cambia el objeto de amor a su papá. A su papá. Y eventualmente se va a casar con otro hombre que no es su papá. Pero al final, cuando está ajustada, su objeto de amor no va a ser del mismo género que el primero. ¿Okay? Así que debe cambiar el género del objeto de amor. Lo debe cambiar. No puede seguir su instinto natural, que sería de seguir amando a una persona del mismo género de la primera que ha encontrado. Acuérdese que para Freud somos todos más o menos bisexuales en ese comienzo de la vida en que somos polimórficos, como él decía. ¿Okay? Entonces esa es una mayor dificultad que tiene la mujer a adaptarse a ese sistema, porque por nuestra naturaleza nosotros queremos seguir haciendo lo que nos gusta estar con aquello que nos gusta. Correcto. Ok. El otro ajuste difícil que ella tiene, ¿cuál es? Pubertad. ¿Ah? Puberty. ¿Ah? Puberty. Sí, puberty. Ok, explica. Pues donde el hombre no, bueno, en general no cambia tanto, eso pues se crezca y ya, pero pues las mujeres tienen, bueno, le está pasando más cosas a su cuerpo, como que menstruación y esas cosas. Y pues un cambio más drástico y como que ellos quieren ser hombres y después cuando llegan a punto ya su cuerpo le está diciendo que se está poniendo más femenino, bueno, más características de mujer, más fuerte. Y por eso
Sí, es más complicado el proceso. Claro, es más complicado porque hay todo un sistema sexual y reproductivo que es más complicado porque el cuerpo de la mujer se convierte en un cuerpo que puede hospedar otro ser. Así que lo que debe desarrollar es mucho más complejo de sencillamente producir la semilla de ese otro ser, ¿no? Sí, y además de eso, esa mujer haber buscado ese hombre que se parece bastante a su papá y que se va a casar con él, el tipo de placer que va típicamente a tener en la cama va a ser parecido, el sitio donde va a experimentar ese placer va a ser el mismo que el primer que experimentó. ¿Contestaciones? ¿Ah? Sí. Puede ser, sí, si el hombre es muy bueno. Pero en ese tiempo, acuerden que los hombres no conocían nada de la anatomía de la mujer. Ajá. ¿Qué tipo de orgasmo se supone que tenga la mujer casada? ¿Qué Por tipo eso de... era que eran frígidas, el toque externo. Entonces, es de todo eso que surge la idea de que la mujer era frígida. ¿Por qué? Porque no le gustaba el sexo, el orgasmo vaginal no le salía fácil, ¿no? Entonces allí te explica que pues no hay que sorprenderse mucho que no le resulte fácil, porque su primer sitio de placer era el clítoris. Así que ella encontrarse en una cama de casada en que su esposo ignore por completo ese sitio de placer y que no le tenga penetración sin que ella está despertada, ¿eh? Bueno, experimenta mucho placer. Así que un ajuste más difícil, más fuerte, ¿eh? Para una mujer llegar a aceptar, a acostumbrarse, a ajustarse a ese tipo de normatividad, las renuncias son mucho más grandes. Entonces de eso surge que, según Freud, que tienen las mujeres. ¿Tienen? ¿Esa? Como repudian a su madre, Repudian a su madre, etc. Y por fin tienen algo que envidian. El pene, según Freud. ¿Ah? O sea, decir, al darse cuenta de cuán difícil y cuán costoso son estas renuncias, pues le surge psicológicamente esa envidia del pene. Dicen, pues si solamente tuviese eso, todos estos problemas no me tocarían. ¿Verdad? Ok. Claro, en una sociedad que no conoce el placer y la sexualidad de la mujer, en que los hombres o las mujeres no se han educado a estos placeres, a poderlos proporcionar, a poderlos producir, que no se reconoce a la mujer como ser inteligente afuera del ámbito doméstico, pues uno puede pensar que quizá el deseo, no, el remedio sea esa envidia, porque por fin si uno no, le puede venir esta envidia porque es tan injusto el sistema, que uno dice, si solamente me fuese tocado eso, me hubiese ahorrado todo estos sufrimientos, ¿no? Pero claro que no se trata tanto de una envidia del pene, sino de los derechos que el pene te da, de las ventajas que te da en ese orden social, ¿ok? No debemos confundir los dos. Y hay también otro problema lingüístico, porque acuérdense que Freud escribe en alemán. En alemán se utiliza la palabra Lust, L-U-S-T, que significa envidia y deseo. Entonces, no se trata de una envidia, que es también un deseo. Quiere decir que la mujer no se siente validada por la sociedad y piensa que solamente el hombre pueda darle valor, el hombre que posee el pene. ¿Okay? Y que él dice que eventualmente esa envidia se le apaga al tener que, cuando es que la mujer por fin dice, pues ahora me siento realizada, según Freud. Cuando son madres, Cuando tiene un hijo. especialmente al nacer un nene, ¿ah? Porque pues dice, pues por fin producí ese pene con un bebé, con un varón, me nace un varón, producí ese pene, así que lo tengo. Ok,
mucha cara perplexa y no me sorprende porque todo eso es bien insultante, ¿verdad? Pero no debemos, pero lo que yo digo es que es bien importante realizar que Freud en este ensayo nos presenta una situación real. La solución que él propone no debemos aceptarla o creerla, pero la realidad es que en un régimen heterosexista, ¿okay?, en que la sola sexualidad aceptada es aquella que es reproductiva, la mujer se va a encontrar muy, muy, muy mal. Muchas mujeres se van a encontrar mal adaptadas. ¿Okay? No significa que todos los varones se van a adaptar muy fácilmente, pero hay cierta renuncia que la mujer debe hacer para aceptar ese orden social que son mucho más grandes de aquella que debe hacer un hombre. ¿Okay? Entonces él lo señala. Después la solución que propone, pues claro que es algo de su tiempo. Otra solución hubiese sido, por ejemplo, ¿qué puede hacer una mujer para tener un objeto de amor que sea del mismo sexo de su mamá? ¿Puede hacer qué? Ser lesbiana. ¿Ah? Ser lesbiana. Ser lesbiana. Puede casarse con otra mujer. Hoy en día hay ciertos estados donde eso se puede hacer. Pero en ese tiempo yo En me ese imagino que no. En ese tiempo la Me homosexualidad imagino que justo. La homosexualidad era considerada una enfermedad mental. Así que imagínate el fundador del psicoanálisis que va a decir, pues esa sería una solución. Le retiran la licencia y quizá que lo ponen ahí él mismo en una manicomio. Así que, no, siempre la enfermedad mental se ha asociado con la criminalidad porque la persona que es loca no es adaptada. Eso es por definición. Así que él no puede decir, pues, lo que podía hacer es eso. No, porque por el tiempo eso no era una solución. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de este ensayo, el efecto en la cultura, el efecto es que toda una generación de mujeres se va criando en un entorno que le indica que la feminidad está organizada en torno a lo que le falta. ¿Ok? Tu esencia, tu ser femenina es que lo que no tienes. ¿Ok? Entonces, yo digo que es el efecto Freud, porque yo no creo que era la intención. Pero el efecto a veces, el efecto que emana de nosotros no es siempre parecido o alineado con la misma intención. Porque se reduce todo, ¿verdad? Envidia del pene, envidia del pene, envidia del pene. La gente no va a leer los pasajes, el camino lógico con el cual él ha llegado a eso. Solamente dice, pues, a la mujer a todos los problemas que ella tiene, porque le envidia el pene. ¿Ok? Eso es más una síntoma de cuán enferma está la sociedad, de cuán fijada está en el tipo de sexualidad que es funcional a la reproducción y a la reproducción de los varones. ¿Okay? Entonces después llega Betsy Friedan con ese manifiesto, que es un poquito un manifiesto de la famosa segunda ola. Acuérdense que aquí estamos al final de la primera ola. La primera ola del movimiento feminista o el movimiento de la mujer del siglo XX